Gracias. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga, qué hermoso verlo. Y vamos a abrir la palabra de Dios en un pasaje que a mí me encanta. Creo que es uno de los capítulos de la Biblia que más me gustan y que es Isaías 40. Toda la Biblia es hermosa, pero Isaías 40 tiene algo especial. Lili, te estoy viendo, qué emoción, bienvenida. Te damos un aplauso en esta noche. Qué rápido que viniste. Bienvenida. ¿Cómo te ha ido por España? Bien, con la hija, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos vamos a enfocar en este capítulo 40, en solamente 2 versículos en esta noche, si los chicos lo quieren poner. Isaías 43. Juan el Bautista fue un hombre que logró impactar a toda la generación de su tiempo. A toda la generación de su tiempo. Y al igual que él, cada uno de nosotros somos llamados para impactar a las personas alrededor nuestro, con todas aquellas que nosotros nos relacionamos. Y impactar tiene que ver con esto, con ese choque que hace un objeto contra otro, pero también en el plano emocional y espiritual, impactar tiene que ver con esa huella o esa marca que nosotros dejamos en la vida de otra persona. Saben que todos dejamos marcas, ¿no? Positivas o negativas, pero todos dejamos marcas. Y a mí me toca en este tiempo escuchar y recibir del testimonio de tantas personas que conocieron a Salvador y que quedaron impactadas por lo que fue su vida. Qué hermoso que podamos dejar esa huella en la vida de otras personas. Y Juan el Bautista lo consiguió. Y la Biblia nos habla de él como la voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Él fue el hijo de Zacarías, el sacerdote, Elizabeth, su madre, tuvo un nacimiento sobrenatural, nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Y su ministerio fue justamente esto, anunciar la llegada del Mesías. Y Juan recibió este apodo del Bautista justamente por eso, por ese ministerio específico, característico que tuvo, que era el bautizar. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto de Judea, en el río Jordán. Qué hermoso su vida. Y el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje fácil. Él predicaba el arrepentimiento de los pecados. Y no solo para lograr en las personas un cambio de opinión, sino más bien un cambio de conducta. Y eso es arrepentimiento, ese cambio de conducta que hacemos cuando conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios. Predicó a todas las capas sociales. Predicó a los dirigentes religiosos, le predicó a los soldados, le predicó a los publicanos, le predicó a todo el pueblo. Y lo llamativo era que de todas las aldeas y de los pueblos, la gente salía a él. Tan impactante era su vida. Él no iba casa por casa golpeando, como nosotros vamos a salir el sábado. Las gentes salían a Juan el Bautista. No sabemos, o por lo menos yo no sé, cuánto tiempo de preparación tuvo Juan en el desierto. Pero estuvo, antes de salir a la vida pública, al ministerio público, viviendo en el desierto de Judea. Y las personas
que viven en el desierto desarrollan un carácter especial. ¿Por qué? Porque se enfrentan a muchas cosas. Se enfrentan a la soledad, no hay wifi, no hay celular, no hay nada. Se enfrentan a las inclemencias climáticas, se enfrentan al silencio, se enfrentan a la falta de agua, se enfrentan a las tormentas de arena. Yo siempre veo, ¿no?, cuando en la playa, y a ustedes seguramente también les pasará, que en cuanto levanta el viento un poco de la arena, así sea mínima, todos nos levantamos y nos vamos, ¿no?, porque nos molesta esa arena que nos va golpeando y pegando. Imagínense en lo que son las tormentas de arena. Entonces, el hombre que se forma en el desierto es una persona de carácter capaz de enfrentar las adversidades. Cuando nosotros pensamos en nuestras propias vidas y vamos al libro de Oseas, nos encontramos con que el profeta, hablándonos a todos nosotros, nos dice de parte de Dios: he aquí, los seduciré, las llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Cada uno de nosotros pasamos por desiertos y Dios los permite en nuestra vida justamente por lo que Él quiere es hablarnos al oído. Maravilloso. A veces no nos damos cuenta en el tiempo del desierto. Uno de los desiertos que todos a lo largo de nuestra vida atravesamos es el desierto del dolor. Yo he atravesado por varios en distintas etapas de mi vida, seguramente todos ustedes también. De los dos que mayor recuerdo o impacto causaron a mi vida, uno fue el abuso de mi hija, que ustedes ya han escuchado ese testimonio, y ahora, por supuesto, es la partida de Salvador, ¿no? Desiertos de dolor. Y yo sé que aquí hay personas que también han atravesando o están atravesando desiertos de dolor. Personas que han perdido hijos. Qué dolor tan grande, no lo puedo ni imaginar. Personas que tienen en este mismo momento familiares a los que aman y que están con enfermedades terminales o con enfermedades dolorosas, o cada uno de nosotros atravesando una enfermedad dolorosa. A veces somos probados por experiencias en las vidas de nuestros hijos. Hoy tenemos internado a Gianluca, pero ¿cuántas situaciones vivimos con nuestros hijos que nos llenan de dolor? La pérdida de un trabajo, el desierto del dolor. Pero nunca olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando estamos en este valle de dolor, en este desierto del dolor, la Biblia nos dice en el Salmo 40, aunque afligido yo y necesitado, ¿qué? ¿Cómo? Dios está pensando en mí. Esas palabras se nos tienen que grabar a fuego. Dios está pensando en vos cuando estás atravesando un dolor. Dios está pensando en mí cuando estoy atravesando un dolor. Un segundo desierto puede ser el desierto de las traiciones. Hemos depositado confianza en alguna persona que luego nos han defraudado, nos han abandonado y nos han causado mucho, mucho dolor. En una iglesia que estuvimos, ya hace muchos años de esto, uno de los líderes se había levantado en contra nuestra. Y con el tiempo nos dimos cuenta que iba como socavando porque quería quedarse con el pastorado. Y tiempo después, unos cuantos meses más tarde, una pareja de pastores, amigos nuestros, nos invitaron a su propia congregación en otra zona, porque venía una profeta muy reconocida. Esta profeta predicó y después comenzó a ministrar.
Y nosotros con Salvador nos miramos porque no sabíamos si pasar, si quedarnos en el banco. Y en ese momento de qué decisión tomábamos, la mujer como una flecha fue hasta donde estábamos nosotros y oró por nosotros. Y puso sus manos en nuestro corazón, a la altura de nuestro corazón, y él dijo: Señor, sana a estos siervos del dolor de la traición. Y saben, para mí fue, me acuerdo hasta hoy, me da ese estremecimiento, porque no nos conocía. Era la primera vez que nos veía, pero Dios se lo había revelado. Poder ponerle nombre a lo que nos pasa. El desierto de la traición. Tal vez tú también te sentiste decepcionado por alguna persona en la que habías confiado. Dios está a tu lado. El desierto de los silencios de Dios. Cuando oramos y oramos y oramos por una situación y nada, parece que los cielos estuvieran cerrados. Pero Dios muchas veces no responde porque está trabajando con nuestro corazón. No sé si ustedes han leído el libro de los Outcasts, seguramente que sí, el testimonio de estos 5 tremendos varones de Dios. Y uno de ellos había sido misionero a los jíbaros y ya había evangelizado todo ese grupo de hombres y clamaba y clamaba y clamaba pidiéndole a Dios una dirección, dónde debía continuar su trabajo misionero. Y parecía que Dios no le respondía. Y pasó, cuenta en su testimonio, una noche de agonía, orando y diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Y pienso en la iglesia, no la nuestra, sino la iglesia. Nosotros hacemos nuestros planes y con nuestros planes vamos y lo presentamos delante de Dios. Porque hacemos así, ¿no? Tantas veces. Planeamos y decimos: Señor, bendice esto que estoy pensando. Hermanos, el camino es al revés. Presentemos y clamemos a Dios aunque no recibamos respuesta de forma inmediata. Sí podemos tener la seguridad, porque la palabra lo afirma, de que Dios nos oye. ¿Me lo sacaron? El texto dice que en la boca del profeta: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y esta idea de preparar el camino la toma el profeta Isaías de los reyes de la antigüedad. Recuerden que Isaías escribió por lo menos 700 años antes de la venida de Jesús al mundo, y los reyes en ese momento no tenían caminos, ni rutas, ni nada para ir de un lugar a otro. Lo debían hacer al camino. Entonces, la costumbre era que enviaban a un grupo de personas antes de ellos, delante de ellos, para que ellos vieran con qué se iban a encontrar, qué obstáculos podían encontrar en ese camino y resolverlo. Si llegaban a un arroyo o a una fuente de agua, formar el puente por donde ese séquito real pudiera pasar, si se iban a topar con un bosque, que pudieran talar los árboles a fin de hacer la calzada. Preparen camino al Señor. Pero estos versículos, el versículo 4, nos habla de 4 obstáculos que como hijos de Dios tenemos para poder avanzar en la predicación del Evangelio y para poder impactar el corazón de las personas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son esos obstáculos? Lo primero que dice el verso 4, ¿qué es? Que todo valle
todo valle sea alzado. Todo valle sea alzado. Y el valle es esa hendidura que puede ser un área de necesidad, puede ser un vacío, una deficiencia, algo que necesitamos rellenar. Y uno de esos valles es la autoestima. Hoy está de moda, en todos lados escuchamos hablar de la autoestima, pero las personas no mejoramos. Siempre estamos con nuestra autoestima llevándola a veces hecha pedazos. La autoestima es esa valoración, ese pensamiento que tenemos de nosotros mismos. La autoestima aumenta o disminuye a partir de nuestras situaciones emocionales. ¿Todo va bien? Nos llevamos el mundo por delante. Y por momentos, cualquier situación, otra vez nos caemos. Pablo en Romanos decía que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Ni más alto, porque sería orgullo, pero tampoco demasiado bajo. Este es un valle que yo atravesé toda mi adolescencia, casi toda mi juventud y buena parte de mi vida adulta. Desde 12, 13 años medía lo mismo que ahora, pero pesaba 46 kilos. Así que mis sobrenombres eran flaca, esqueleto, sombra de piolín. Y así crecí. Pero ¿cuál era el problema? Que yo me lo creí. Y yo creía que ese era mi valor como persona. Entonces vivía buscando la aprobación de todos los demás. Yo cuando recibí al Señor Jesús tuve que comenzar un camino para cambiar estas mentiras que había aceptado por las verdades de Dios. Es un trabajo. Y no nos gusta trabajar. Entonces por eso seguimos con la autoestima que la llevamos, ¿no? Por momentos mejor y por momentos peor. Qué importante que podamos tener el concepto que Dios tiene de nosotros. Hay una canción hermosa que dice esto. Yo soy quien Dios dice que soy. ¿La escucharon? Escúchenla, es hermosa. Yo soy quien Dios dice que soy. Y es verdad. Dios es el que habla de nosotros. Un segundo valle para rellenar, que está muy ligado al de la autoestima, es el valle de la inseguridad. No la inseguridad de la calle, sino la inseguridad emocional, la que brota de nuestros sentimientos de insuficiencia, cuando no tenemos confianza en nosotros mismos. ¿Se acuerdan la canción de Marcela Gándara? Un largo viaje de regreso o algo así. Fueron muchos valles de inseguridad, dice la canción, los que crucé. ¿Cuáles son los valles de inseguridad que hemos cruzado nosotros? Y dice la canción un poquito más adelante, y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Qué buena noticia, qué hermosa noticia para poder apropiarnos en esta noche de esta verdad. Me tocó tener charlas de sanidad interior con una mujer muy hermosa. De esto ya se hace muchos años atrás, no fue en esta iglesia. Y Diana tenía muchísimas inseguridades, su autoestima no existía,
Pero ella me contaba algo que me quedó marcado y ella siempre me decía lo siguiente: Irma, yo me siento que como si estuviera en una vidriera y mirara hacia adentro a los hermanos que se abrazan, que charlan, pero cuando yo entro no puedo sentirme parte. Tremendo, tremendo, qué dolor. Ahora, reconoció que no eran los demás el problema, sino ella misma, sus vivencias y lo que había hecho con esas vivencias. Qué difícil cuando no solucionamos este valle de inseguridad. No crean que yo no veo a algunos de ustedes luchando con este valle. Los veo que se quedan por los costados, que les cuesta integrarse al resto, pero Dios los ve, que es lo importante. Pero el desafío de Dios para nuestras vidas en esta noche, trabaja en ese obstáculo, trabaja, no te dejes vencer por la inseguridad. La falta de afirmación en la niñez nos deja a merced de la inseguridad. Las palabras de desaprobación que tal vez hemos recibido nos dejan, nos sumergen en este valle de inseguridad. Transforma eso por las verdades de Dios. Otro valle son los temores. El temor nos paraliza a todos. El temor no nos deja avanzar. Cuando podemos reconocerlo al temor, ya hemos casi ganado la batalla. Había en una de las iglesias una mujer bellísima con un potencial. Todos le veíamos el potencial menos ella. Y le decíamos, ay, ¿no te animás a hacer esto? Ay, no, pensá en otra, no me des eso a mí. Y yo digo, pero vos podés, yo estoy segura. No. Si pasar al frente, ni soñando. Hasta que un día, charlando, recordó que cuando ella tenía 6 añitos, primer grado, inferior en mi época, primero inferior en mi época, la maestra de primer grado la hizo pasar al frente y estando ella en el pizarrón, le hizo una pregunta que ella no supo resolver y la ridiculizó de tal manera que ella nunca más se animó a pasar al frente y nunca más se animó a hacer nada donde fuera vista. 6 añitos y quedó con el temor al ridículo. Pero qué grande fue la victoria, porque lo vio y creyó que en Cristo podía hacer el cambio. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34 que busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Y ella dejó ese temor al ridículo en las manos de Dios. Otro valle es la desesperanza. Cuando pensamos que esta situación que yo estoy viviendo hoy no tiene solución, que voy a seguir así el resto de mi vida, ya sea una situación con hijos, ya sea una situación económica, ya sea una situación familiar, cuando pensamos que no hay más cambio para esa situación. La desesperanza nos grita 3 cosas, por lo menos. Por un lado, de que estamos solos frente a esa situación difícil. Estás sola, fíjate cómo te podés arreglar. La segunda cosa que nos dice la desesperanza es que Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de vos, si no, no estarías pasando esto. Y la tercera cosa es que nos hace perder la perspectiva. Vemos hasta acá, no vemos futuro, no vemos nada
hacia adelante. Pero la palabra de Dios nos dice totalmente otra cosa. ¿Y qué nos dice? Que hay esperanza en nuestro Dios. La desesperanza está vencida. ¿Por qué? Porque hay esperanza en todo lo que Dios nos dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Planes de qué? ¿De mal? No, de bien, para darles un futuro y una esperanza. Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte, todo lo que hoy te pueda faltar, Dios lo suple. Y nunca estamos solos y nunca Dios nos deja de amar, porque de tal manera Dios nos amó que dio al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Gloria a su nombre. Segundo lugar, dice, todo valle entonces lo tenemos que alzar. Y bájese todo monte y collado. Este es al revés. A este no hay que subirlo porque ya está alto. Hay que bajarlo. ¿Qué son esas cosas? Una puede ser nuestro orgullo. El orgullo brota como nada en el ser humano. Qué difícil que es el ego. Siempre quiere sobresalir. El orgullo aparece por un logro, por una designación, por un ascenso en el trabajo, un cargo importante que nos dan. Salimos, ¿no es cierto?, henchidos de orgullo. Proverbios 16, 18 dice, después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. 6 cosas aborrece Dios y aún una séptima. Y una de esas cosas es los ojos altivos. El orgullo fue el pecado de Satanás. Y él nos empuja a todos nosotros porque quiere que vayamos por ese mismo camino. Otro monte es nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Cómo andamos con el carácter? ¿Qué problemas nos trae nuestro carácter? ¿Cuántos problemas nos trae nuestro carácter? Reaccionamos y decimos, bueno, yo tengo mi carácter. Dios te da otro. Dios quiere santificar nuestro carácter. Entonces no es una excusa, no es para vanagloriarnos. Dios transforma el carácter. Si somos irritables, si vivimos malhumorados o enojados, el carácter se puede constituir en un monte, en un lugar alto que debemos bajar. La Biblia dice que Daniel tomó la firme decisión de no contaminarse con todo lo que él vivía y podía experimentar en el palacio de ese rey. La Biblia dice, se propuso en su corazón. Y esa decisión que él tomó, esa determinación que él adoptó, fue importante para la formación del carácter y la madurez de Daniel. El carácter lo construimos día a día. Y en la medida que el Espíritu Santo va llenando nuestro vaso, más y más nos pareceremos al Señor. Tercer lugar, dice, a esta versión dice, lo torcido se enderece. Hay otras versiones que dice, vuélvase llano el terreno escabroso. ¿En qué nos hace pensar? ¿Hay algo más escabroso que las relaciones humanas? Qué fácilmente levantamos barreras, pero qué fácilmente. ¿Alguien pasó cerca y no me saludó? ¿Qué tendrá? ¿Qué le habré hecho? Pasó al lado mío y no me saludó, no me miró. Y a lo mejor el otro pobre, yo soy una que paso y no veo. Y ya nos enojamos, ya levantamos barrera.
Lo felicitaron a aquel o aquello por lo que hicieron. Y yo cuando hice esto nadie me dijo nada. Relaciones escabrosas. ¿Saben por qué nos pasa? ¿Alguien sabe por qué nos pasa? Porque no estamos muertos, porque estamos vivitos y coleando, y apenas pasa alguna circunstancia que no nos gusta, y ya el hermano, no, yo lo perdoné, pero, justificamos. Nuestro yo debe morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero que sea realidad, verdad en nuestras vidas. Si estamos muertos no vamos a saltar, ¿eh? Es fácil darnos cuenta cuando estamos vivos o muertos. Para tener buenas relaciones necesitamos empatía, necesitamos aceptar al otro como es. Dios procesa nuestro carácter justamente a través de los hermanos. Si somos personas quisquillosas con los horarios, no estaban hablando de allá, Dios nos va a poner cerca personas que son impuntuales. Ay, Dios. A mí me cuesta trabajar con personas impuntuales porque soy un relojito. Pero Dios va a poner esas personas cerca mía para corregir mi carácter. Si somos perfeccionistas, eso que nos gusta todo, que sea pero maravillosamente bien hecho, nos va a poner personas desordenadas cerca. Porque Dios nos corrige con el otro. Dios nos corrige con el otro. ¿Qué estamos haciendo para llevarnos bien con nuestros hermanos? Esa tiene que ser nuestra meta. Llevarnos bien con todos los hermanos. Aprender a amarlos. No tratar de cambiarlos, sino aprender a amarlos. Filipenses 2, Pablo decía, consideren al otro como más importante que ustedes mismos. Consideren al otro como más importante que ustedes mismos. Y en último lugar, dice que lo abrupto ancho valle. Nada tan abrupto como el pecado en nuestras vidas. La Biblia afirma que son nuestras iniquidades, nuestros pecados, lo que nos separan de Dios. Y nosotros normalmente nunca nos examinamos. Yo admiro la vida de David, ¿no? A pesar de su caída, a pesar de todo lo que pudiéramos decir de él. Él decía, examíname, oh Dios, examíname. El pastor Mario el domingo pasado nos hablaba de hacer este balance, de mirarnos frente a la palabra de Dios. Porque el camino de la perdición, dice la Biblia, que es ancho. Cualquiera va por ahí. Lo difícil es permanecer en el camino angosto. ¿Y la base del pecado qué es? La rebeldía, nuestra autosuficiencia. Yo puedo, yo sé, y queremos manejarnos por nosotros mismos. Cuando volvemos a Él, cuando vamos a sus pies arrepentidos, la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y lo llevo como último minuto a la carta de Tesalonicense. Quiero mirar 2 palabras, nada más. 2 palabras que resaltan en este capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores. ¿De quién? De nosotros, dice Pablo, el apóstol, y del Señor. Imitar
dice el diccionario que es comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Pablo está hablando de una iglesia donde los hermanos imitaban la forma de ser del Señor. Y la otra palabra la vamos a encontrar un poquito más adelante. De tal manera que habéis sido, ¿qué fueron? Ejemplo. Ejemplo. Una persona a la que podemos imitar por sus buenas cualidades. Qué maravilloso. 2 condiciones de esa iglesia. Y dice, a tal punto que fueron llevando la palabra de Dios y que todos les reconocían que eran ejemplo para los demás, aún hasta provincias lejanas. ¿Se imaginan la iglesia de San Andrés que pudiera ser testimonio, ejemplo para la gente de Ballester, de Suárez, de Martín Coronado, de, no sé, de todas las zonas? Sí, ¿por qué no? Qué hermoso, qué hermoso. Para ello tenemos que trabajar con los obstáculos, resolverlos, para poder ser imitadores de Dios y ejemplo para todo el que nos mire. Cuando nosotros podemos ser ejemplo, ¿qué va a pasar? El Evangelio va a hablar por nuestra conducta, aunque no abramos la boca. Bien, gracias, Susana. Un amén. Cuando nosotros seamos tal ejemplo, ni va a hacer falta hablar, porque la gente va a ver nuestra conducta y se va a convertir. ¿Saben que esto pasó en Tapalqué? Antes que nosotros llegáramos, muchos años antes. Después fue un avivamiento tremendo, después se distorsionó, pero la gente paraba a los que sabían que iban a la iglesia y le decían, ¿a qué hora es el culto? ¿Nosotros podemos ir? La gente, los inconversos, paraban a los hermanos de la iglesia. Tan grande fue el avivamiento en ese lugar. ¡Qué hermosura! Ser ejemplo. Cierro con la historia de Vicente Donadillo, abuelo del actual vicepresidente de la Junta Nacional. Don Vicente vivía en Azul y tenía un pequeño negocio. Y él entendió la ley del diezmo y comenzó a diezmar, en una época en que todos los negocios más bien estaban cerrando y no abriendo. Y donde él iba siempre, porque era de la época de las Biblias, no de los celulares, él iba siempre con su Biblia en el brazo, donde se moviera. Y había justo 2 jóvenes hablando y le dijeron, ¿y el Evangelio qué es? Le pregunta un joven al otro. Y le dice, el Evangelio, ahí viene el Evangelio. Este hombre es el Evangelio. Hablando del testimonio de don Vicente. Qué maravilloso. Nos ponemos de pie y cerramos. Que tu anhelo en esta noche pueda ser trabajar en aquello que Dios te ha mostrado para llevar todo obstáculo que hace perder tu potencial a los pies del Señor. No vas a resolver las cosas solas. No te conformes con vivir por debajo de tu potencial. Vive como Dios quiere que tú vivas. Que puedas tener la correcta autoestima, que puedas vencer todo aquello que te aleja del propósito precioso de Dios para tu vida. Y que podamos ser ejemplo en el lugar donde cada uno de nosotros nos movamos. Como decía el pastor Raúl hace tan poquitos domingos atrás, nuestro cuerpo predica. Nosotros predicamos. ¿Nos demos cuenta o no? Nosotros predicamos.
y que con nuestro ejemplo esta iglesia se duplique en poco tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia. Y rogamos que esta palabra tuya, Señor, pueda seguir hablando a nuestros corazones. Que podamos llevar delante de tu trono todo aquello que en esta noche nos has mostrado. Que podamos tener la autoestima que tú deseas, Señor. Que todo temor sea echado afuera. Que toda desesperanza sea vencida por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Míranos, Señor, y ayúdanos. Pero que podamos reconocer con nuestra boca y pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Pedirte perdón por nuestro carácter cuando a ti, Señor, no te agrada. Nuestra lengua, cuida nuestra lengua, Señor. Y papá, que podamos ser luces que alumbran en el lugar donde nos encontramos cada día. Que podamos brillar para ti, Señor, en este mundo en oscuridad. En este desierto moral que vive el mundo, Señor. Que podamos ser sal y luz. Bendito seas, Padre, en tu nombre poderoso. Te bendecimos. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Tengan muy buena semana. Tengo que comentarles algo que la verdad nos ha dolido, pero que no depende de nosotros. Nos avisaron de la municipalidad que ya no van a hacer entrega de las bolsas. Yo sé que muchas familias en este lugar han sido bendecidas a través de esto, pero bueno, es una decisión política, no sé si para siempre, si por un tiempo, porque digamos no tiene que ver con el nuevo gobierno, porque estos son los mismos que estaban, pero no importa, porque nuestra seguridad no depende de las bolsas de la municipalidad, nuestro cuidado viene de Dios. Y Dios nos va a multiplicar de otro lugar. Se los quería comentar porque a lo mejor ustedes van a decir, ay, se olvidaron de mí y no me dieron la bolsa. Esa es la razón, amados, que ya no la recibimos. El Señor les bendiga, buena semana, damos gloria a Dios porque Él es bueno, porque nos ama, porque nos acepta y porque está con nosotros siempre. Bendición.